para eso entonces quiero llevarlos a una reflexión. El poeta Vicente Huidobro, que vivió entre el año 1893 y 1948, nos tiene un prefacio a su libro Altazor, eh, que es una versión muy contemporánea del símil que hemos estudiado antes en Garcilaso y Góngora. Y dice: vamos cayendo, cayendo de nuestro cenit a nuestro nadir, y dejamos el aire manchado de sangre para que se envenenen los que vengan mañana a respirarlo. Adentro de ti mismo, fuera de ti mismo, caerás del cenit al nadir, porque ese es tu destino, tu miserable destino, y mientras de más alto caigas, más alto será el rebote, más larga tu duración en la memoria de la piedra. Entonces la pregunta aquí es: ¿en qué se parece la situación de los poetas del siglo XXI a la de los autores del siglo de oro? Esa es la pregunta que cualquier persona que esté viendo esta charla se haría. Y, por ejemplo, si tomamos como ejemplo a los escritores nacidos a partir de la década de los 70, que están entre los 40 y los 50 años, en cuestión de comunicaciones, estos escritores han vivido la emergencia de las telecomunicaciones vía satélite, gracias a la manipulación de las órbitas geoestacionarias. Eso está más o menos alrededor de 1974. Las líneas telefónicas han dado paso a las redes de teléfonos móviles. Antes las líneas tenían cables, ahora hay más teléfonos móviles. Los mimeógrafos y el papel carbón han sido reemplazados por las máquinas fotocopiadoras. Antes, cuando se escribía a máquina, había que poner un papel carbón para copiar. Las máquinas de fax rápidamente son desplazadas por los archivos adjuntos en los correos electrónicos. Las máquinas de escribir han dado paso a los computadores personales y ahora a los teléfonos móviles, obviamente. Las cartas y los telegramas se convierten poco a poco en correos electrónicos y mensajes de texto. Cada vez hay menos comunicación análoga. Entonces ahora quiero yo citar un poema corto de José Emilio Pacheco, que vivió entre los años 1939 y 2014. En su momento, ese poema representó un canto a la magia de las telecomunicaciones. Yo todavía recuerdo el momento en que leí por primera vez este poema en una revista en el siglo XX. Recuerdo la impresión que me causó cuando lo leí en Bogotá el 18 de agosto de 1996. Y sin embargo, ahora este poema, que en su momento era tan actual, hay que leerlo como una ironía o como una reliquia de anticuario. El poema se llama Fax. Es probable que muy pocas de las personas que me están viendo ahora, que me están escuchando, siquiera sepan que es una máquina de fax. Fax, de José Emilio Pacheco. El fax vino en tinieblas desde el mundo de ayer. Algo giró en el aire y se imprimió en el espacio. El impulso eléctrico envió señales al termopapel, engendró calor que se volvió letra y fantasma. Leí con miedo el fax, leí con miedo en el fax, perdón, una carta de hace 20 años. Para nadie es un secreto que nada de lo que alguna vez se publica en la internet desaparece por completo. Siempre existe una copia, una descarga, una imagen de todo lo que se ha publicado. Entonces, además de la multiplicación de datos, los escritores de nuestra época tienen que convivir con la coexistencia de la información. Así que las redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok, tienen billones, no cientos, sino billones ya de usuarios. Mi gran amigo, por ejemplo, el poeta William Beltrán falleció en Bogotá el 11 de abril del año 2011. Pero hasta el día de hoy lo mantenemos vivo en Facebook. Cuando ocasionalmente veo su correo electrónico incluido en una lista de correos masivos, o noto que algunas personas le desean un feliz cumpleaños en su muro de Facebook. Recuerdo el caso del poeta bogotano Francisco Álvarez de Velasco Zorrilla, que, estando enamorado de Sor Juana Inés de la Cruz, le escribió en 1698. Atención, poeta, el poeta bogotano Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla estaba enamorado de Sor Juana Inés de la Cruz y le escribió en el año 1698, sin saber que ella había fallecido 3 años antes.
una carta laudatoria junto a un manejo de poemas. En la obra de la poeta mexicana aparece un soneto que reflexiona sobre la oposición que el arte presenta frente al devenir del tiempo. Sor Juana ha sido retratada y nota que mientras ella envejece, la imagen del cuadro deja de ser una representación veraz de la realidad y se convierte en un engaño. Es un tema que Oscar Wilde va a discutir después en su famosa novela El retrato de Dorian Gray. No obstante, la poeta y su imagen retratada coexisten en un tiempo a medias congelado y a medias dinámico. Es muy interesante porque eh, leamos el soneto de Sor Juana, al retrato. Este que ves, engaño colorido, que del aire ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio, del cuidado es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el lado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Sor Juana Inés de la Cruz nos afirma, a pesar de lo que nos afirma la voz poética del soneto, tanto el retrato como el poema sobreviven a Sor Juana 4 siglos después. Ella nos habla de que desde el siglo XVII y en nuestro diálogo volvemos sobre un cuarteto de Francisco de Quevedo que dice, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Este tema de la brevedad de la vida, de que el tiempo pasa rápidamente, esta vertiginosidad del cambio que los poetas ya desde el siglo XVI y el siglo XVII sentían y revelaban, como nos han dicho Garcilaso, Góngora, Sor Juana y ahora Quevedo, nos habla también de cómo hay maneras de coexistencia del tiempo, que es lo que le permite a Quevedo en su soneto Desde la Torre escuchar con sus ojos a los muertos, lee, es decir, la literatura, de la misma forma que el retrato de Sor Juana, que esta imagen y este soneto de Sor Juana sobreviven a la poeta y nos permiten dialogar con su obra, con su vida, con su literatura y con su época, de la misma forma que Bedo dice, ya esta tecnología me está permitiendo a mí escuchar con mis ojos a los muertos. Y nos da otras frases, dice, ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer junto, pañales y mortaja y he quedado presentes sucesiones de difunto. Ah, de la vida. Muy interesante estos sonetos que nos muestran cómo el tiempo y el cambio han sido siempre una preocupación de los poetas, como la tecnología siempre, esa vertiginosidad del cambio que está reflejada en la tecnología, han sido temas fundamentales para la poesía de nuestra lengua. Sin duda, los escritores de nuestra época han presenciado una transformación radical en la recepción del tiempo, en la percepción del tiempo y el espacio, que a mi parecer es solo comparable con la experiencia de los siglos de oro, de los autores del siglo de oro que yo acabo de citar. No obstante, hoy en día vivimos el reverso de la expansión. Si antes el mundo se hacía más grande, los nuevos espacios se caracterizan por ser virtuales y literalmente tangentes uno del otro. De alguna forma estamos juntos en el mismo lugar virtual, aunque yo esté en Nueva York y ustedes estén en Costa Rica. Einstein propuso la inflexión del espacio-tiempo como parte fundamental de su teoría de la relatividad. Espacio y tiempo son indivisibles uno del otro. En el universo virtual cada punto contiene todos los puntos, como en el famoso Aleph de Borges. Por lo tanto, en un instante convergen todos los instantes pasados, presentes y futuros. Y con esa nueva conciencia nos acercamos a la poesía del siglo XXI que lleva el proyecto moderno de lo abarcado, de abarcarlo todo a nuevos límites y espacios.
Francisco de Quevedo, como acabo de mostrar, ya reflexionó sobre esa idea y nos habla de la confluencia del espacio temporal que yo propongo leer en clave espacio temporal. Así que las nuevas estéticas tendrán que dar cuenta de ese tiempo presente que se expande y de ese espacio infinito que se encoge sin que ninguno pueda separarse. Las nuevas estéticas, las poéticas del siglo XXI tienen que responder a este presentimiento de Quevedo, que nos dice que en el hoy y mañana y ayer junto, pañales y mortaja y he quedado, presentes sucesiones de difunto. Porque ayer se fue y mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, soy un fue y un será y un es cansado. Y esa es la poesía, un es y un será y un es cansado. Es decir, la poesía arrastra, digamos, toda la tradición poética. La poesía está viva en todos los tiempos. Y por eso cada vez es más difícil aportar algo nuevo, pero más necesario sumarse a ese esfuerzo, porque se necesita más respaldo para sumarse al esfuerzo del proyecto de la poesía de nuestra época. Y ahora déjenme tocar algunos temas sobre la relación entre trabajo y poesía. Si se entiende el trabajo como la transformación de la realidad material para agregarle un valor de uso o intercambio, ¿cómo, en qué y con qué trabaja el poeta? El primer trabajo, quizá la única labor común a todos los seres humanos, a todos los seres, incluso no humanos, es vivir. Mientras viven, los organismos transforman la realidad material en la que existen y la usan para mantenerse, expandirse y algunas veces reproducirse. El valor de uso es inherente a la existencia de los seres vivos. El valor de intercambio es la expresión material de las relaciones estructurales entre diferentes momentos en diferentes momentos de la historia. Aquello que en algún momento tuvo un gran valor puede pasar a ser en un segundo plano con la emergencia de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el lenguaje articulado es una tecnología, cada palabra es un artefacto, cada palabra es una herramienta. Los seres humanos usan el lenguaje como instrumento en la complejidad de sus relaciones económicas y sociales. En la época moderna hay una diferencia entre un trabajo y un empleo. Es muy interesante este punto. Hay una diferencia entre un trabajo y un empleo. Entre la acción de transformar y el hecho social de recibir pago por hacerlo. Con connotadas excepciones es posible afirmar que en Latinoamérica escribir poemas es un trabajo, pero muy difícilmente es un empleo. El hecho de que la escritura de poemas no sea una actividad económica de la cual se pueda derivar el sustento de forma directa, la pone en circunstancias especiales frente a los otros trabajos. En primer lugar, la escritura de poemas habita la esfera privada, es decir, la escritura de poemas transcurre en el espacio más íntimo del sujeto moderno. No escribimos poemas en público, lo hacemos en privado. Mientras que el acto de difusión, es decir, la lectura pública o la publicación, hace que el poema se convierta en un objeto de intercambio con un precio. También hace de su contenido una forma de capital cultural que los lectores y los escritores comparten. Escribir poemas puede, de manera indirecta, facilitar el acceso a empleos o ocupaciones pagadas a los escritores. Son notables los casos de poetas que, como Rubén Darío y Neruda, sirvieron como diplomáticos, trabajaron como diplomáticos. La cátedra también se ha abierto a los escritores de poemas que en algunas ocasiones suplementan su falta de títulos académicos con un portafolio de su obra publicada. Otros escritores tienen una actividad económica basada estrictamente en prácticas extraliterarias y mantienen su obra como parte de su capital cultural y social sin que de ello dependa su subsistencia. Cuando un poeta difunde o publica su obra firmándola con su nombre o un seudónimo, reclama por lo menos un reconocimiento nominal dentro del dominio de los bienes culturales. En el más humilde de los casos, el poema firmado, incluso con un seudónimo, es una prueba de la existencia material del escritor. Cuando el escritor deriva su sustento de forma directa o indirecta de la escritura y de la divulgación de sus poemas, entra en un mercado de valores susceptible de ser copiado, falsificado o fingido. Ha llegado el momento de decirlo. La gran mayoría de la poesía publicada y reconocida en nuestra época está llena de falsedades y poses derivadas del mercado de bienes culturales en el que sus propietarios se desenvuelven.
Para la inmensa mayoría de los autores de nuestros días, la verdad está subordinada al valor social de intercambio. Lo mismo sucede con los lectores. Incluso los académicos, para quienes leer es una inversión, ese es mi caso, que requiere algunos dividendos palpables en el plano material, como tanto en la esfera pública, en el mercado cultural. Cualquiera que sea su motivación o interés en la escritura de poemas, todo poeta tiene como materia prima el lenguaje al que se enfrenta para transformar. El poeta toma la palabra y por medio de su labor hace que se transforme en otra cosa. El trabajo del poeta consiste entonces en la transformación del lenguaje. Si la aspiración del poeta es que el poema sea una herramienta o una pieza en la representación material de una verdad histórica, el empirismo conceptual definiría su técnica. Sí, como en toda labor, la escritura de poemas existe, sí, es verdad, esto es cierto. Como en toda labor, en la escritura de poemas existen técnicas depuradas y sofisticadas por miles de años. El empirismo conceptual, como técnica, elaboraría conceptos con base en la preeminencia de la experiencia, es decir, de la existencia material previa al acto de enunciación. Entonces, quiero aclarar aquí el concepto del empirismo conceptual. El empirismo conceptual sería la aproximación de poetas que quieren experimentar, vivir la realidad y de allí extraer una serie de conceptos que están basados en la experiencia antes de escribir, es decir, antes de enunciar. Mientras que el idealismo propone la existencia de un espíritu, es decir, de un sujeto que precede y sucede a lo material. El empirismo conceptual plantea que la realidad material precede al discurso que la describe. Entonces, había entonces dos grandes, desde ese punto de vista dialéctico, había dos grandes opciones. Una es la preeminencia, es decir, la relevancia de la experiencia de la realidad antes de la escritura. Y otra sería la identificación que tendrían algunos hegelianos pensando que hay un espíritu, que hay una idea, que hay una fuerza que mueve la escritura y que esa fuerza precede a la existencia del hombre. Dicho de otra forma, el hombre no crea la realidad material, sino que emerge como un producto de ella. Ese sería el empirismo conceptual. Mientras que el poeta idealista trata de revelar en lo material un discurso creador de índole metafísica. El poeta empirista conceptual parte de la experiencia hacia la construcción y la transformación del sentido. Obvio, no existen ideologías en estado puro y una obra dada puede tener aspectos provenientes de una tendencia o de la otra. Es decir, un poeta puede tener obras en las que la experiencia prevalece sobre las ideas metafísicas y viceversa. Habrá otras en las que las ideas metafísicas sean más fuertes que la base de la experiencia, es decir, la base material. Pero en general casi todos los poetas van a presentar una variación de las dos. Y para esto quiero hablarles de un amigo, el escritor Roberto Fernández Iglesias, que falleció el año pasado. Nació en Panamá en 1941 y vivió en México, en Toluca. Aquí una foto que le hice cuando vino aquí a Nueva York con su gorra del MoMA. Perdón, esta foto la hice en Puerto Rico cuando nos conocimos en un festival. Y y Roberto tiene unos poemas muy interesantes porque él sería un empirista conceptual. Y nos dice en su poema Comunismo, siendo un hombre de izquierda, nos dice, comunismo, Marx puso un huevito, Engels prendió la estufa, Lenin lo cocinó, Trotsky le puso sal y Stalin se lo comió. Y otros poemas, pero yo considero que la obra firmada por Roberto Fernández Iglesias es fundamentalmente, desde el punto de vista epistemológico, el producto de una técnica creativa, es decir, entiéndese un trabajo de tipo que aquí hemos llamado empirista conceptual. La voz poética en esta obra se manifiesta en constante descubrimiento de la verdad a través de la experiencia. La verdad surge en el devenir de la historia al que la voz poética asiste con un lápiz para tomar nota. Nos dice, tomo el pulso del ocaso,
tomó el pulso del ocaso y extendía las manos buscando tocar algo, comprender el cambio y las precipitaciones de las cosas. La escritura es un acto cotidiano al que la voz poética se dedica en un oficio intelectual que está plenamente articulado con la existencia. En otras palabras, se trata de una labor no alienante, sino constituyente del sujeto. Y nos dice, hay tardes pasadas tomando café, pensando, y en algunas se escribe un poema y en otras se habla, y hay más tardes. El poema se construye con sinceridad y transparencia. La voz poética representa al sujeto histórico, es decir, a una estructura de sentimiento que aprende tanto en el acto como en la vocación. Uno de los proyectos de esta labor de ser y hacer como poeta sería descubrir paralelismos, equivalencias, tanto en la propia existencia como en la naturaleza. El símil se convierte entonces en un punto de inflexión en el tiempo y el espacio. Y así de las comparaciones se pasa al reconocimiento, al saber. No quiero alargarme más, veo que el tiempo pasa, así que quiero pasar a un otro ejemplo. Quiero hablarles de William Ospina, poeta que hace un tipo de poesía histórica, y yo he querido hablar de cómo William Ospina, en su libro El País del Viento, nos hace eh, reconsiderar, ¿no?, la idea de que América fue descubierta. O sea, ¿por qué descubierta si ya que habían seres humanos? Entonces hace una serie de poemas, entre ellos los que yo cito acá, en El País del Viento, en el que habla de algunos sujetos, por ejemplo, de los ojos de Rodrigo de Triana, ¿sí? Eh, y nos dice en ese poema, este es el hombre que se supone viene en el mástil y ve América y grita tierra por primera vez. Vamos a leer este primer eh, poema. Eres un cuerpo humano pequeño y frágil, meciéndote en lo alto del mástil, como un péndulo inverso oscilado en el viento salado, en el viento hechizado, en el aire, y por instantes te adormeces en el balanceo de las pesadas montañas de agua. Ya te circula el mar, ya te sostiene la nave cóncava y el vientre del barco separados del agua por solo una pared de madera y del suelo y del sueño. Duermen en un montón los marinos fatigados, soñando con sus pueblos de España, viendo cruzar a sus novias y sus muertos, viendo toros monstruosos o monjes obscenos o lujuriosas tabernas. Y en su cabina el almirante, al extremo del puente, ya dejó de escribir y ha apagado la lámpara. Esa poesía de William Ospina, en este caso, igual que la de Roberto Fernández Iglesias, estaría del lado de lo que yo he llamado el empirismo conceptual, es decir, el estudio de la experiencia, el análisis de la experiencia para sacar de allí conceptos que puedan ser aplicados y representados en la poesía. Y luego quiero representarles a otra poeta que espero los visite en Costa Rica pronto, la poeta Irene Santos, de Villa Tapia, República Dominicana, nació en 1963, vive aquí en los Estados Unidos. Irene ha hecho una poesía que le permite ser una voz auténtica, transparente, en la que el sujeto histórico es ella misma. Si ustedes se dan cuenta con los ejemplos contemporáneos, yo he venido desde Huidobro con el prefacio Altazor, he pasado después a Pacheco con este poema El fax a la máquina, luego he ido a Roberto Fernández Iglesias, que nos habla de los grandes movimientos sociales al hablar de las estructuras políticas y de cómo las ideologías se complican y a veces fracasan o entran en contradicciones, y sin embargo son tan valiosas, porque Roberto era un defensor de las sociedades justas, de las sociedades igualitarias. No era un enemigo de los temas sociales, por el contrario, era para ser una persona progresista hay que ser crítico del progresismo, como lo era Roberto Fernández Iglesias. Luego viene William Ospina, que nos dice la historia hay que pensarla mejor porque la historia está mal contada, la historia es un discurso que tenemos que reescribir a medida que vamos comprendiendo que América no es descubierta, que América ya existía.
Habrá un poema famoso de William que yo les invito a leer, em, que se llama El Mongol. Em, pero que no quiero alejarme pues de esta charla hacia esa área. Vamos a concentrarnos entonces en Irene Santos. Irene tiene una obra que yo he calificado de las más importantes. Ya tiene un libro que se llama Desnudez del Silencio, su primer libro, que es de 1988. Tiene otro que se llama El incansable juego, que se publicó en el 2002. Luego viene Después de la lluvia, en el 2009. Y más adelante vienen otros como Me sorprendió Geométrica y otros libros. Sin embargo, de Irene, la poética es una poética personal, natural, en la que nos recuerda que también una de las funciones de la poesía es rescatarnos a nosotros mismos, igual que Sor Juana, que logra sobrevivir y mantenerse ante la adversidad en ese mundo dominado por hombres, en ese mundo en el que la mujer era oprimida o más oprimida que ahora. Sor Juana logra a través de su literatura decir, existe un sujeto femenino que se revela en la historia. Y así nos dice Irene en uno de sus poemas, y veo a Irene por todos lados, la examino parte por parte y descubro unos ojos cansados, semiarropados, anhelando una luz que perdió no sabe dónde. Qué interesante este poema de Irene. Esta foto se la hice yo en un lugar en Puerto Rico, una casa colonial en Puerto Rico. Y la uso porque me recuerda este poema, cómo la labor poética de Irene es desdoblarse y verse a sí misma desde afuera. Pero también Irene es muy representativa porque representa a la mujer del siglo XXI que se sobrepone ante la adversidad, ante el abandono. Es una madre soltera, es una escritora, es una profesora universitaria que nos dice, así, escribiendo un poema de resistencia al abandono y de resistencia al desamor, nos dice sola, con mis hijos, con todos mis amores, todos se cobijan bajo esa transparencia que dan las nuevas ideas y las recién estrenadas sonrisas. He acomodado los libros de acuerdo a la prioridad de entonces, y aunque parezca increíble, fuera de tu cuerpo siguen existiendo las metáforas. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, primero, pues, me imagino que les habrán encantado algunos de estos versos, pero se preguntarán, ¿y por qué Carlos solamente trae ejemplos de poetas que ven primero la idea de empirismo conceptual? Bueno, Irene, diría yo, es una transición, porque aunque los poemas están basados en su propia experiencia personal, ella cree que las metáforas son algo que precede y sucede al poeta. Es decir, para, uh, para Irene Santos, al igual que para Sor Juana Inés de la Cruz, la poesía es algo anterior al sujeto. Sin embargo, no niega la realidad. Ese balance es lo que hace que la poesía de Irene Santos sea tan excepcional. Pero yo quisiera pasar a hablar de William Beltrán, que nació en el año 1973 y que falleció en el año 2011. Y William sería, en ese sentido, un poeta que entenderá que la poesía es una manifestación de una voluntad que él consideraba superior. Tiene entonces un poema que se llama De poeta a poeta, en el que nos presenta unos versos que creo yo son muy importantes. Vamos a leer lo que he escrito sobre William como para cierre de esta charla. Ya van 40 minutos. Quiero cerrar la charla hablando de William. En su libro El inculpado de 1999, el poeta William Aco, ese era su seudónimo, incluyó un poema en el que pone en duda la autenticidad estética y filosófica de gran parte de la escritura que se practica en nuestra época. Veamos, el poema De poeta a poeta.
presenta desde el título una dualidad e igualdad aparente entre dos versiones contemporáneas de la práctica literaria. El poeta, en este caso a la voz de Ako, de William, comienza con una descripción de la cotidianidad en que se desenvuelve cualquier poeta de nuestra época. Lo primero es caminar, agotar el camino, nos dice. En efecto, los poetas son caminantes, recorren las calles, las ciudades, los continentes. En ese recorrido van vacilando de vez en cuando, van vaciando de vez en cuando los bolsillos. Por lo general, el poeta se enfrenta a la carencia de recursos, pues la escritura no es un negocio y el recorrido demanda gastos que en muchos casos lo dejan sin un centavo. ¿Qué poeta no ha experimentado esta circunstancia? La escritura, bien lo advierte William, no es solamente experiencia, sino que demanda lectura. Por ello, en su descripción nos representa las circunstancias en que se lleva a cabo esa práctica y dice: hojeabais de memoria algún libro o de pronto angustiado sorbías café sobre alguna mesa. Con estos dos trazos, William logra representar una escena que sin duda se repite en la vida de cada escritor. El poeta, el poeta camina, es decir, vive, obsesionado con un libro que lo ha marcado, un libro releído hasta casi descuadernarlo, sí. Como una mina de diamantes de la que él trata de extraer toda su riqueza. El poeta pone en el volumen sobre la mesa de un café o de un bar y bebe de ese café con angustia. ¿Qué le angustia al poeta? ¿Un recuerdo? ¿Una duda? ¿O sus anversos? ¿Un presentimiento? ¿Una certeza? La descripción enumerativa que sigue precisa la respuesta. Tendíais también los ojos en el suelo rojizo, color pereza, presintiendo lágrimas ausentes siempre por vehemencia, ni hablar de las puntillas ni los dedos sin cigarros, ni de uno que otro pensar en no pensar en la lascivia. El concepto clave aquí es la ausencia temporal o espacial que el poeta interioriza, es decir, asume como quien pasa un trago agrio de licor, al bajar la mirada en un acto dual de vocación y augurio. Los cigarros ya consumidos apuntan hacia el pasado, mientras que la lascivia lo mantiene atado al presente. El poeta reflexiona sobre el ritual dionisiaco y sobre su propensión personal a la lujuria. Repito la pregunta del comienzo: ¿qué poeta no ha experimentado estas circunstancias? No obstante, el poeta, William Ako, no se queda en esa reflexión, sino que se levanta para unirse a sus contemporáneos por un momento, y por un momento deja de ser esa conciencia del mundo y de la historia encarnada en un sujeto y pretende o intenta ser una persona más en el café o en el bar. Arrodillabais luego bajo la sombra de un arbusto o molestabais con sentiros los mortales. Luego viene de manera sucinta un trazo sobre la condición existencial y metafísica del poeta que, como hombre de nuestra época, ha sido interpelado por ideologías y creencias. Y nos dice William Beltrán: pensabais en Dios de vez en cuando y prometías el vicio de arrojaros por las calles agrisadas. Y hasta aquí llega la igualdad, la simetría aparente entre la voz poética y el tú de ustedes, que representa a otros poetas. Recordemos que el poema se llama De poeta a poeta, que representa a otros poetas de nuestra época. Hasta este momento, William Beltrán ha dicho: todos, tú, ustedes y yo somos superficial e históricamente iguales o igualables. Léase este punto con cuidado, advierto yo en mi texto. Y de ser necesario, vuélvase a iniciar la lectura de este texto, pues lo que viene es un estrambote crítico que descalifica a gran parte de la escritura de nuestra época. Y así termina William Beltrán diciendo: pero no os perdono, porque nunca de jamás se os ocurría pensar, como yo, en poesía. William es categórico en este punto. La poesía, para él, como idealista, es más importante que el poeta. De manera franca y directa, el poeta denuncia la pose falsa e impostada de quienes pretenden actuar como poetas, sin detenerse a reflexionar sobre la estética ni la ontología, es decir, el estudio del ser, el desarrollo del ser, que precede y permea el poema.
Y así entonces hemos hecho un recorrido por estas relaciones entre la tecnología y la poesía. Hemos discutido la relación entre el trabajo y la transformación del material, que en este caso es el lenguaje. Hemos dado algunos ejemplos tomados del siglo de oro, desde Garcilaso, Góngora, Sor Juana, Quevedo. Nos hemos ido al siglo XX y hablamos de Huidobro, mencionamos el poema Fax de José Emilio Pacheco, y luego hicimos un recorrido por poetas como Roberto Fernández Iglesias, William Ospina, Irene Santos y William Beltrán, gran amigo, como lo digo siempre, que desde mi punto de vista representan como los dedos de una mano que van en direcciones diferentes, pero se unen en el centro, una serie de tendencias de la poesía contemporánea. Espero entonces recibir sus preguntas. Muchas gracias y espero que la charla no les haya parecido muy larga. Los dejo entonces a todos con un abrazo en poesía. Recuerden, mis datos de contacto están allí, mi página web, carlosaguasaco.com. Saludos al Festival Internacional de Poesía de Costa Rica. Saludos a todos los escritores de Costa Rica, especialmente a los jóvenes escritores de Costa Rica. Saludos al festival. Espero verlos pronto.